Bueno, este pretende ser el último vídeo en el que bueno, pues os mostraré cuáles son los últimos pasos que debéis dar para completar el trabajo. Hemos creado tablas, hemos creado relaciones entre tablas, como ya hemos visto. Hemos creado formularios para introducir datos sobre las tablas. Formularios pues que como hemos estado viendo paso a paso, pues hemos ido de alguna manera configurando y dándole un aspecto un poquito más estéticamente más bonito. Hemos creado consultas utilizando el lenguaje de consultas SQL y por último el último paso que habría que dar en una base de datos es obtener informes. Pues que, bueno, yo en principio os he preparado aquí 3. Ya el número de informes pues evidentemente depende de los datos que queramos extraer de nuestra base de datos, cómo los queramos ordenar y en base a eso cómo los queramos tener disponibles e impresos, ¿vale? He creado aquí un informe que nos da pues eso, en la red social por número de usuarios, ¿vale? Veis que he creado aquí un encabezado, un título y aparecen aquí dos columnas. En una aparece nuestra red social, cada una de las redes sociales, y a la derecha en la otra columna los millones de usuarios que tiene. También le hemos añadido un pie de página, algo muy importante cuando estamos generando informes de cualquier base de datos, en el que nos diga la fecha y la hora, y también pues evidentemente la paginación de ese informe. También tenemos pues un informe similar en el que en este caso nos aparece la red social y el número de empleados, ¿vale? Esto es totalmente similar al anterior, y aquí uno un poquito más avanzado en el que pues hemos agrupado y entre esos tenemos las redes sociales y sus fundadores. Aparece el nombre de la red social, ¿vale? Y a continuación sus fundadores, que son más de uno, pues evidentemente aparecen aquí listados, como veis, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer uno de ejemplo para que veáis cómo se realizan los informes, y en base a eso ya pues os dejo libertad de que generéis los informes que vosotros consideréis oportunos. En principio, cuando estamos dando nuestros primeros pasos con base de datos, la manera más sencilla de crear un informe es utilizando el asistente, ¿vale? Por lo tanto vamos a hacer doble clic sobre esta opción y aquí lo que nos dice es los campos que queremos incluir en el informe. Nosotros vamos a hacer por ejemplo pues la consulta, vamos a utilizar una consulta en lugar de una tabla. Generalmente las consultas, como hemos visto anteriormente, nos permiten extraer datos de varias tablas a la vez, con lo cual pues estamos, digamos, filtrando la información que queremos mostrar y que queremos obtener pues de una manera más exacta que con la propia tabla. Entonces lo más interesante normalmente es hacer informes basados en consultas. En este caso vamos a hacer un informe que no tenemos, que es las redes sociales clasificadas y organizadas por temática, ¿vale? Y entonces los campos disponibles que tenemos en esa consulta son 2, los vamos a traspasar al informe, lógicamente. Damos a siguiente, ¿vale? Y aquí nos dice qué etiqueta queremos emplear, ¿vale? En principio red social estaría bien, pero temática, pues como ya va a formar parte de una etiqueta en el informe, vamos a ponerla con tilde, como debe ser, temática. Queremos agrupar de alguna manera, pues hombre, evidentemente podríamos agrupar. Tenéis que tener en cuenta que una red social puede tener una o varias temáticas, por lo tanto podríamos agrupar por red social y que o por temática. Bueno, vamos a hacerla por temática, ¿vale? Y ya veis, después vais probando vosotros y vais viendo un poquito la diferencia. Podríamos no agrupar, podríamos simplemente mostrar los datos. Evidentemente los campos se van a ordenar por temática y después pues el orden que vamos a elegir es que se ordenen alfabéticamente por nombre de red social. En caso de que en una temática haya varias redes sociales, pues que estas se ordenen alfabéticamente. Llega el apartado de elegir disposición. Podríais elegir cualquiera de estas y mostrar cuáles son los resultados. Yo en principio lo voy a mostrar en columnas, utilizando dos columnas, una para la temática y otra para las redes sociales. Y en la orientación, cuando son informes que van a tener muchos datos, muchas columnas, generalmente se suele elegir una orientación, una disposición horizontal. En nuestro caso vamos a mostrar dos columnas, vamos a elegir disposición vertical, ¿vale?
Y en principio, bueno, el título de informe va a ser este, el mismo, podría ser el otro. Queremos un informe dinámico, es decir, un informe que cada vez que lo ejecutemos se actualice con los nuevos datos que tengamos en nuestra base de datos. Si quisiéramos crear un informe estático, es decir, en este preciso instante, y que en un futuro siempre nos muestre los datos referidos a este instante, le daríamos estático. Pero en principio vamos a decir informe dinámico y vamos a decir que nos cree el informe ahora. Vamos a finalizar y vamos a ver lo que nos crea. Como veis, lo que nos crea pues es, en fin, un poquito un poquito feo, ¿vale? La siguiente cuestión sería, pues vamos a intentar mejorar esto un poquito, ¿vale? Entonces, para ello tenemos aquí redes sociales y temática, que es el informe que hemos generado. Vamos a ir con el botón derecho y le vamos a dar a editar. Y cuando le damos a editar, nos tenemos que fijar en estos campos: campo de cabecera de página, la zona de cabecera temática, porque hemos agrupado por temática, si no, no aparecería esta zona, el detalle, que es donde nos van a aparecer el listado de redes sociales, y el pie de página. Bien, vamos a empezar por arriba, por la cabecera, y en la cabecera lo que vamos a incluir es una imagen, ¿vale? Por lo tanto, podemos ir a insertar multimedia, imagen, y vamos a buscar, yo tengo por aquí el logo, ¿vale? Pues lo vamos a poner por aquí. Como veis, el logo pues se adapta bastante regular a la zona, ¿vale? Vamos a, en fin, vamos a cambiar un poquito sus propiedades, mantener la relación de aspecto, etcétera. Entonces, para eso vamos a ir con el botón derecho sobre la imagen, le damos a propiedades, se nos abre el panel este, y de aquí, de todas estas opciones, vamos a empezar a modificar aquellas que nos permitan pues que nuestra cabecera y esta imagen, que se va a repetir en todas las páginas de nuestro informe, si tiene más de una página, pues que quede perfectamente proporcionada y con el tamaño correcto. Y para ello lo primero que vamos a fijarnos es en escala, y aquí donde pone ajustar al tamaño vamos a decirle que mantenga las proporciones, ¿vale? Como veis, nos genera un cuadro, un marco de imagen, y dentro nos coloca la imagen. Al decirle que mantenga las proporciones, la imagen se adapta, en este caso en anchura, al marco, pero yo puedo redimensionar ese marco, que es lo que voy a hacer, ¿vale? Y voy a modificar su situación más o menos por aquí, ¿vale? Podría modificarle tanto la anchura como la altura de manera exacta, pero bueno, en principio lo voy a dejar así. Vemos que el marco es un poquito más alto que la imagen, pues lo hacemos. Bien, ya lo tendríamos. Ahora vamos a insertar una etiqueta a modo de título que se va a repetir en todas las páginas, porque puesto que estamos en el campo cabecera, ¿vale? Le damos aquí al botón etiqueta de nuestra barra controller del informe, ¿vale? Vamos a situar esta aquí, ¿vale? Y le damos al campo etiqueta. Voy a dejar la disposición más o menos como estaba anteriormente. Y vamos a ir al campo, como digo, al campo etiqueta. Y en el campo etiqueta, pues hacemos como siempre, hacemos un recuadro aquí y vamos a modificar la etiqueta. Vamos a ver redes sociales por temática, ¿vale? Ya lo tenemos. Alineación horizontal va a ser a la izquierda, el texto se va a quedar alineado a la izquierda, y la alineación vertical va a ser centrada a nuestro cuadro de etiqueta, que podemos, como veis, redimensionar. El tipo de letra, pues vamos a elegir un tipo de letra más acorde, en lugar de esta que viene por defecto. Elegimos Arial, negrita y, por ejemplo, tamaño 14, ¿vale? Y ya tendríamos pues nuestro título. Y a continuación entramos en, como veis, en esta zona en la que aparece el campo, la etiqueta denominada temática, la etiqueta red social. Aquí aparece la etiqueta en sí, o sea, perdón, aquí aparece ya el campo en sí con los datos que va a ir almacenando de toda la temática, y aquí red social. Bueno, pues red social, bueno, lo podríamos eliminar, ¿vale? Y este campo nos lo vamos a llevar un poquito más hacia la zona de la derecha. Temática va a ser un campo al que le vamos a cambiar la fuente, ¿vale? Le vamos a cambiar la fuente que viene por defecto. En lugar de esta le vamos a poner, por ejemplo, Times
New Roman, normal y de tamaño, por ejemplo, 11. Y al campo red social vamos a hacer exactamente lo mismo. Le vamos a cambiar la fuente, Times, normal, tamaño 11. Y vamos a ejecutar el informe a ver qué tal queda de momento. ¿Vale? Y ya vamos viendo un poquito pues la diferencia. Redes sociales por temática, nos aparece nuestro encabezado y como veis pues nos va agrupando por temática aquí la red social correspondiente, ¿vale? Evidentemente el diseño es libre, podéis modificarlo a vuestro criterio conforme queráis. El pie de página, pues en el pie de página vamos a insertar por ejemplo, bueno, vamos a irnos a editar, no, vamos a irnos a insertar controller del informe, no, perdón, fecha y hora, vamos a decirle así, fecha y que incluya la fecha y que incluya la hora, y aquí elegimos el formato de fecha que queremos, por ejemplo, 9 de marzo 2018, y el formato de hora que también nos diga los segundos, ¿vale? Veis que uno coloca pues los dos campos aquí, los ponemos un poquito más hacia abajo y como están seleccionados vamos a aprovechar para cambiarle a los dos la fuente por defecto y el tamaño. Le damos un tamaño, por ejemplo, 10, ¿vale? Ya lo tendríamos. Y ahora también vamos a aprovechar para insertar el número de página. Vamos a poner esta configuración, página la que sea del total, la vamos a elegir en la parte inferior y la vamos a alinear hacia a la derecha. Le vamos a aceptar y aquí, como veis, tenemos el campo página que vamos a situar más o menos aquí abajo a esta altura y del cual vamos a cambiar también su fuente, Arial y tamaño 10. Bien, guardamos el informe que hemos estado editando, vamos a ejecutarlo y como veis, bueno, pues en principio ya lo tendríamos. Nos aparece el pie de página, tal y como hemos dicho, nos aparece la temática, todas las redes sociales que tienen relación con cada uno de los temas, de la temática, con lo cual, bueno, pues podríamos en principio dar por finalizado este informe. Y así podríamos seguir elaborando informes en base a todas las consultas que tenemos o nuevas consultas que se nos ocurran hacer, con el fin de enriquecer un poquito nuestra base de datos. Por último, si vamos a los requisitos del trabajo, veis que bueno, pues tenemos que tener una tabla en nuestra base de datos de la encuesta, ¿vale? La encuesta que nos piden aquí realizar a los compañeros del centro, ¿vale? Y luego tenemos que hacer diseñar la encuesta con un procesador de textos para recoger toda la información, nombre, edad, sexo y todas estas preguntas, ¿vale? Esto yo lo he elaborado en un documento de Writer, ¿vale? que os voy a dejar en el aula virtual, y la idea es que este documento de Writer, elaborado de manera adicional, pues podamos enlazarlo con la base de datos, de manera que podamos no solamente tener en formato papel pues esa encuesta para poder pasarla, sino también podríamos pasarla y ver los datos directamente sobre este documento. Lo primero que necesitamos, como siempre, es una tabla encuesta que he creado yo aquí, que si editamos, pues aquí veis las características, todos los campos con sus nombres y tipo de campo, ¿vale? En este momento podéis pausar el vídeo para elaborar esta tabla tal cual, ¿vale? A continuación, en las relaciones, pues la tabla encuesta la he relacionado en principio con la tabla red social, puesto que como el usuario, el encuestado, tiene que elegir al menos 3 redes sociales por orden de preferencia, pues bueno, en principio podremos decirle que las redes sociales las elija de esta tabla, ¿vale? Y hemos creado también un formulario denominado encuesta, ¿vale? Un formulario que tiene estas características,
que digamos es un poquito más complejo y que en principio podríamos obviar. Ya os lo explicaré luego en clase tranquilamente, pero en principio vamos a obviarlo porque este mismo formulario que nos ha servido, que me ha servido a mí para introducir algunos datos de muestra en la encuesta, pues viene a ser también exactamente este, ¿vale? Insisto, esto ya os explicaré cómo se hace. Y la idea es que una vez que tengáis hecha la tabla y una vez que en esa tabla, bueno, pues hayáis metido algún dato o no directamente sobre la tabla, lo que vamos a hacer es enlazar. Lo que debéis hacer es enlazar este formulario que yo os voy a compartir, que yo os voy a suministrar, a proporcionar, enlazarlo con la base de datos, ¿vale? Para eso yo me voy a mi base de datos, bueno, la voy a guardar, la tengo ya guardada, pero la voy a volver a guardar. Y me voy a ir al documento de texto y en la barra de herramientas formularios, ¿vale? Voy a elegir modo diseño, ¿vale? O voy a pinchar aquí directamente. Vuelvo a formulario y en formulario tengo que elegir la opción de, a ver si la encuentro, formulario, propiedades del formulario, aquí y en datos, sí, vale, repito, me voy a formulario, propiedades del formulario, y aquí en datos, en la pestaña datos, tengo el campo origen de datos, ¿vale? Pues voy a pinchar en las tres puntitos y voy a elegir mi base de datos, redes sociales. Tipo de contenido, evidentemente este formulario que está hecho en un documento writer lo quiero enlazar con una tabla de esta base de datos y la tabla va a ser la tabla encuesta, ¿vale? La tabla encuesta, con lo cual cuando yo cierro y quito el modo diseño, pues veis que pues este formulario empieza a mostrarme los datos recogidos en la base de datos, en esa tabla, y me aparece aquí una barra de navegación que me permite ir pasando de registro en registro e incluso añadiendo nuevos datos. Miguel, edad 17, ¿conoces alguna red social? No, por lo tanto no la utilizo. Dejo aquí esto, máximo de 3 redes sociales, ninguna, ¿vale? El uso de las redes sociales no afecta porque como no las uso, ¿vale? Los amigos usan las redes sociales, sí, mi familia usa las redes sociales, sí, ¿vale? Cuando vuelvo atrás veo que efectivamente se siguen manteniendo ese registro en la base de datos, porque si yo me voy a mi tabla encuesta, veré que efectivamente se ha insertado un nuevo registro, ¿vale? Acorde a los datos que yo he introducido a través del procesador de textos, ¿vale? Insisto que es importante hacer esa conexión para poder conectar, para poder enlazar pues esta tabla de esta base de datos con ese formulario que es externo, ¿vale? Y lo que es más importante, por supuesto, es que cuando generéis esta tabla, los nombres de campo coincidan exactamente con los que yo tengo aquí, porque son el elemento que va a relacionar este formulario que os comparto con la base de datos. Por lo tanto, los campos deben denominarse de la misma manera. Bueno, pues con esto queda perfectamente explicado. Evidentemente podríamos seguir avanzando mucho más, pero de momento el trabajo que se puede presentar y que se puede elaborar en base a estos vídeos, pues yo creo que va a cumplir perfectamente los requisitos establecidos por la Universidad de Castilla-La Mancha. Muchas gracias a todos por vuestro esfuerzo y por vuestra atención, y continuaremos en próximos videotutoriales.